Soy actriz. ¡Está frío! ¿Cómo están? Hoy es un video de astrología. Hola, ¿cómo están? Bueno, segundo video. ¿De qué vamos a hablar en este segundo video? De Aries y del ascendente. Nos queda ver el ascendente y ahora nos queda ver Aries en el Sol, la Luna y el ascendente. Las tres energías que maneja Aries. Así que creo que podríamos arrancar. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? No tengo el vinito de Virginia Lagos, chiques, pero tengo un té de manzanilla que es casi lo mismo, ¿no? Creo que ahora sale un vinito, ¿o no? ¿Qué es el ascendente? El ascendente es el momento y lugar y hora en el cual nacemos. ¿Por qué es tan importante el lugar, el día y la fecha y la hora de nacimiento? Primero que para la carta y segundo que también para sacar el ascendente, porque el ascendente también va a tener una energía bastante importante en lo que va a ser nuestra carta. El ascendente va a ser el punto en el cual, voy a enredar todo acá, pero es el punto en el cual el sol sale por el horizonte, en el este. Volviendo, el ascendente en sí va a cumplir en nuestra carta como el rol de la máscara en algún punto, ¿no? Y también los valores que nos condicionan, la relación en cómo nosotros iniciamos proyectos, nuestra apariencia. El ascendente va a hablar de todo eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que en algún punto va a estar como protegiendo a la esencia, al ser, al sol, o sea, al signo solar. En sí el ascendente va a ser siempre cómo nos ven, qué es la primera impresión que una persona se lleva de nosotros. Esa es la energía del ascendente en sí. También digamos que se puede observar mucho en niños y en adolescentes. Digamos que el sol en sí, el ser, en nuestra esencia, empieza a surgir más que nada en una edad tal vez más adulta. Lo que siempre se va a observar más de las personas va a ser esta energía ascendente. Por ejemplo, no sé, la gente que quizás ya sabe un poco más de astrología, vos a veces conoces a una persona y decís, no, mirá, habla así un montón, qué sé yo, no me coincide con que sea, no sé, de Tauro, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué no te coincide que sea de Tauro? Porque la primera imagen de esa persona que vos estás viendo, la primera impresión que esa persona te está causando, es su signo ascendencia, ¿no? Es su signo del ascendente. Y quizás tiene un ascendente en Sagitario, un ascendente en Géminis o en Acuario. Entonces es una persona que va a hablar un montón y va a querer expresar un montón de cosas, quizá de inicio. Cuando tal vez las características de Tauro es como más reservado, más para adentro. Entonces, como que no... Ahí es cuando uno ve a una persona y dice, pero ¿por qué no me coincide con lo que yo pienso de determinado signo, lo que yo creo de determinado signo? No, porque bueno, estaría hablando como más esta energía que también tenemos. Que esta energía en parte ya la tenemos y es la que nos lleva a la evolución en sí, ¿no? El ascendente se va a ocupar de que evolucionemos, de que crezcamos, de que vayamos a más. Normalmente en principio siempre le resistimos al ascendente hasta que dejamos fluir como esa energía y a trabajar con nuestra ascendencia. También va a pasar esto, ¿no? De que a veces sea mucho más compatible en nuestra carta, por ejemplo, no sé, que tengas Cáncer de Sol y Piscis de ascendente. Probablemente los deseos y las acciones que esta persona lleva a cabo se relacionen un montón y no choquen. En cambio, no sé, pienso, si tenés un Sol en Géminis y un ascendente en un signo de agua, por ejemplo, Cáncer o Escorpio, quizá va a partir mucho de una emocionalidad el ascendente y el Sol va a partir mucho de una mente. Entonces ahí va a haber como una sensación de quiero, pero no sé si está bien, y entonces si está bien o está mal. Entonces va a haber como un tira y afloje constante tal vez a la hora de tomar decisiones,
Bueno, dicho eso también, creo que lo mencioné, el tema de la apariencia externa, ¿no? El ascendente va a marcar mucho cómo nos vemos, las características, y va a simbolizar en parte también un poco lo que es la primera infancia. ¿Por qué? Porque el ascendente va a tener relación a la casa 1 y la casa 1 representa a Aries y Aries representa como los primeros pasos, por así decirlo, ¿no? Entonces va a tener mucha conexión a eso, al abrir puerta, en el mundo. O sea, el ascendente va a ser quien nos abre la puerta a cómo nos manejamos en nuestra vida, básicamente. Habiendo hablado de la ascendencia, vamos a hablar ahora de Aries. ¿Quién es Aries? Vamos a decir que es el guerrero del zodíaco. Aries lo rige Marte, responde al planeta Marte, por ende va a responder al planeta de la acción, ¿no? Al planeta de la guerra, por así decirlo. También podemos decir que Marte es como el primer soldado del Sol, ¿no? Es el que va a defender al ser, a la esencia. Entonces va a ocupar ese rol y va a llevar toda esa energía marciana. Entonces, cuando nosotros hablamos de Aries, vamos a hablar de una persona con esas determinadas características. Entonces, a la hora de ver a Aries como el Sol, lo vamos a ver. Primero resaltemos que es un signo de fuego. Diciendo que es un signo de fuego, vamos a tener una energía pasional, ¿no? De acción a veces sin pensar. También es una energía cardinal. Entonces, en una energía cardinal, los signos se dividen en energías mutables, cardinales y fijas. Entonces, a la hora de dividirse en esas energías, tenemos Aries, Libra, Cáncer y Capricornio son de energía cardinal. Son signos que tienen la forma siempre de arrancar cosas, de iniciar proyectos, siempre van y generan, ¿no? Hacen. Después tenemos los signos mutables, que van a ser Sagitario, Géminis, Virgo y Piscis, que van a ser los que se adaptan constantemente a los cambios, como dejando fluir las cosas. Y por último vamos a tener los signos fijos, que van a ser Acuario, Leo, Escorpio y Tauro, que van a hablar quizá de un poco más acerca de la estabilidad, ¿no? Del mantener como también sus ideales y demás. Pero bueno, eso lo voy a explicar después más adelante. Dicho esto, vamos a decir entonces que Aries es también de energía cardinal, por ende va a llevar mucha energía a la hora de la acción y del hacer. Entonces, Aries en el Sol va a hablar de una personalidad que va a ser un líder nato, posiblemente, ¿no? Una persona muy directa, que no va a temer hablar o expresarse, y en ese no tener miedo de hablar o de expresarse, tal vez diga palabras de más que sean hirientes, que duelan un poco. Eso es lo que tal vez no está muy bueno, pero sí está muy bueno que tienen mucha honestidad a la hora de decir las cosas. Entonces eso es algo esencial. Va a ser una persona llena de carisma también Aries. Va a tener esta energía de olvidar y de perdonar muy rápido. No son personas que guarden rencor. Entonces eso como que va soltando y va mutando y va resolviendo las cosas. También son mentes muy, muy habilidosas, muy rápidas. Lo rige en algún punto Marte, entonces es como que tienen la chispa constante, ¿no? Lo que sí, tal vez en Aries, en el Aries solar, pueden realizar cosas, o sea, accionar, y no se detienen a pensar, ¿no? Entonces hacen y después dicen, hice. Y qué está bien de eso que hice y qué está mal de eso que hice. Entonces, tal vez a la hora de hacer no se detienen a pensar las consecuencias que eso podría dejar o no. Pero bueno, también ellos van a saber que de la experiencia se aprende. O sea, para Aries lo principal es la experiencia, y la experiencia ellos van a ir construyendo saberes, ¿no? O sea, pueden accionar y demás sin pensar, pero ese accionar sin pensar les va a dar la experiencia, y en pos de eso ellos van a ir construyendo. Entonces, lo que Aries en el Sol básicamente nos enseña un montón es la voluntad, la autodefensa y la confrontación directa, ¿no? La honestidad. Entonces, el Sol en Aries va a hablar mucho de esa energía. Habiendo hablado ya entonces, dando una idea de lo que es el Sol en Aries, vamos a hablar del ascendente en Aries. Lo que va a pasar con los signos y el ascendente va a ser que
va a tener características del signo, ¿no? Va a tener características bastante pronunciadas del signo, pero como tienen que encontrar esta energía y buscarla y apropiarse de esa energía, quizá van a ir como... O sea, van a ir ascendiendo en Aries buscando estas características como que tiene el sol natal en sí. Entonces tal vez en el ascendente se tiene que aprender del signo. Entonces el ascendente en Aries va a hablar de una energía y de mucha energía y de mucha fuerza, ¿no? Van a tener mucha confianza en sí mismos. También van a ser personas muy ansiosas y con muchas ganas de sobresalir ante el resto, que tal vez en el sol en Aries estas cosas no pasan porque tal vez el sol en Aries ya sobresale por naturaleza. En cambio el ascendente en Aries va a buscar este sobresalir o esta exposición. No les va a gustar perder tiempo y van a tener un carácter bastante fuerte, ¿no? A la hora de hacer las cosas, por así decirlo. Se van a probar a sí mismos muchas veces. En muchos planos van a buscar probarse a sí mismos y también se van a autoafirmar a ellos mismos luchando por lo que desean o por lo que creen que necesitan. Van a ser personas con una característica de personalidad muy sincera, lo cual va a ser bastante difícil que las personas quizá que los escuchan se resistan porque hablan siempre desde su sinceridad. Lo que tiene que aprender mucho la ascendencia en Aries es a cultivar la paciencia, por así decirlo, a saber que no todo es ya y que tienen que trabajar como esto, como no el paso a paso y a tomar las cosas con más calma. También tienen que aprender esto como de su opuesto complementario que va a ser Libra, ¿no? Esto de poder mantener la calma y la imparcialidad. Entonces, básicamente lo que va a hablar el ascendente en Aries va a ser de toda esa energía, ¿no? De aprender a transitar y a llevar esta energía y estos procesos para ir ascendiendo en lo que sería el signo en sí. La gente que tenga ascendente en Aries, las cosas, digamos, arianas que se deben de trabajar o no. Bueno, dicho eso, en ascendencia en Aries vamos a pasar a hablar de la luna en Aries. La luna en Aries. Me río porque yo tengo luna en Aries. Bueno, la luna en Aries. Tenías una luna en Aries. Me río porque yo tengo luna en Aries. Es difícil hablar a veces cuando lo tenés a la energía. ¿De qué va a hablar la luna en este signo? Va a ser una luna, bueno, habiendo visto más o menos las características de Aries, va a ser una luna que va a tener todas estas características, pero en el yo emocional. O sea, la luna, los sentimientos van a tener esta energía. Entonces van a ser sentimientos posiblemente impulsivos, sentimientos entusiastas, sentimientos que van a ser optimistas, felices, energía como muy activa, muy positiva. Pero a su vez también van a ser sentimientos caprichosos, emociones bastante caprichosas, van a ser emociones que van a llevar una fuerte energía de independencia, ¿no? De querer hacer lo que ellos quieren, ¿no? Un poco bastante individualistas en algunas cosas. También a la hora de querer llevar a cabo sus ideas, ¿no? Vamos a decir que como van a querer hacer esto, ¿no? De llevar y resolver las cosas como ellos quieren, no van a estar pensando en los obstáculos que se le presenten, sino que van a ir al por todo, ¿no? Al hacerlo. También por esta razón vamos a decir que el corazón va a gobernar sobre la cabeza. Entonces van a ser sentimientos muy impulsivos, energía muy impulsiva de accionar. Entonces quizá la mente va a quedar como, ok, bueno, no pensás, haces emociones, haces lo que te surge. Que bueno, ahí está bueno complementarlo tal vez con algún signo más mental. Pero bueno, dicho eso, tampoco les va a gustar que los manden y tampoco les va a gustar recibir un no por respuesta, ¿no? O sea, la luna en Aries, que le digan que no es como, ¿cómo me vas a decir no a mí? ¿Por qué me estás diciendo que no a mí?
Entonces también a raíz de eso se van a generar determinados berrinches o lo que fuese. También los berrinches van a venir en pos de que es una luna que normalmente se suele aburrir muy rápido las cosas, ¿no? Como dije anteriormente, Aries es un signo cardinal y como buen signo cardinal necesita estimulación constante mental, o sea, o emocional. Dame cosas para yo hacer o brindame cosas para mantenerme entretenido o entretenida o entretenida. Entonces, si las emociones van a tener esa energía, posiblemente también va a ser una luna emocional que se va a aburrir, o sea, va a buscar siempre algo nuevo para hacer, algo nuevo para llevar a cabo constantemente. Entonces, dicho eso, la luna en Aries va a hablar de esa energía, entonces también van a ser determinados berrinches o escenas de capricho para mantener en algún punto el interés. Es como una especie de juego de la persona que lleva la luna, ¿no? Para mantener el interés en donde está. Esos caprichos y esos berrinches terminan rápido, o sea, no es que es algo que se va a extender o se va a agrandar, porque es algo que generan ellos, es algo que se genera como para seguir manteniendo el interés en lo que quieren. Entonces generan drama o el problema, o hacen como todo una mar en coche como para decir, bueno, esto me entretiene, puedo poner la cabeza acá todavía. Cuando sienten que eso ya no está, desaparece todo. Hace la magia. Dicho eso, van a llevar siempre consigo también como un aura bastante de niños, ¿no? De chicos, como de inocencia constante. Entonces eso también, esa energía como que siempre va a acompañar a esta luna. La luna en este signo no va a medir las consecuencias de sus acciones, básicamente como el sol, ¿no? Va a ser y no va a pensar tampoco. Es una característica muy ariana, entonces a nivel emocional va a ser, no va a pensar y a la vez lo va a ignorar, entonces va a ignorar todo lo que sale mal. Y siguen adelante, ¿no? Es como que se ignora y sigue, tipo como, bueno, ya está, en algún momento se resolverá y listo, y pasará a la historia. Algo que, digo, se debe trabajar. Entonces esta energía también un poco se va calmando a medida que van pasando los años, ¿no? Porque a medida que van pasando los años se va tomando como la madurez, el decir, no, bueno, tengo que pensar un poco, aunque sea, antes de moverme. Entonces esas emociones con los años se van trabajando y se va apaciguando un montón. Porque bueno, esta luna a veces también tiende a pensar mucho en sus emociones y quizá no en las emociones de la persona que tiene enfrente, ¿no? Entonces también trabajar esa energía está buenísimo. También van a tener esto de que se van a resistir a cualquier tipo de autoridad que no sea la suya. Van a querer hacer la suya constantemente, entonces esa energía también está buena trabajarla. Van a ser personas que van a jugar muy limpio, que van a ser muy honestas y van a pedir honestidad también de la persona que se encuentra enfrente. No va a ser una tendencia, no va a ser una persona que tenga tendencia a manipular o a querer jugar con emociones. La energía puede estar, pero normalmente se va a jugar como muy, muy limpio en lo que es la personalidad en sí. Como para finalizar, básicamente también les va a gustar mucho la idea de tener poder, de manejar, ¿no? De tener como el poder sobre las cosas, y a su vez va a tener seguramente una energía que le dé ese permiso como a que sepan manejar este poder que quieren tener, por así decirlo. Entonces va a ser una personalidad cargada como con esa energía. Creo que lo que es la luna en sí es básicamente eso, así que espero que les haya servido. El próximo video voy a hablar de Tauro y de Géminis, lo mismo que hice hoy con Aries, voy a hacer con estos signos y así con el resto de los signos, así que espero que les haya gustado y nada, y los veo en el próximo video.